El banquete estaba en su apogeo en la hacienda de San Rafael, cuando don Cristóbal Enríquez y Méndez levantó su copa de vino francés, Chateau Margaux, 1893, importado a un costo exorbitante, suficiente para alimentar a una familia campesina durante un año, e hizo una declaración que sellaría su destino en formas que su mente ebria y arrogante no podía prever en ese momento de julio de 1914. La hacienda era una manifestación física de la obscena riqueza acumulada a través de generaciones de explotación sistemática. Una mansión de 2 pisos con 40 habitaciones decoradas con muebles europeos, candelabros de cristal importados de Bohemia, pinturas al óleo en marcos dorados que mostraban a los antepasados de don Cristóbal mirando con perpetua desaprobación, pisos de mármol italiano que permanecían fríos incluso bajo el sol despiadado del desierto de Chihuahua, jardines mantenidos por 10 jardineros que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, asegurándose de que cada flor extranjera sobreviviera en un suelo que rechazaba naturalmente plantas tan delicadas y poco prácticas. El comedor donde tuvo lugar el banquete era particularmente opulento. Una mesa de caoba con capacidad para 30 personas, sillas tapizadas de terciopelo rojo, tapices en las paredes que representaban escenas de cacerías europeas, en las que don Cristóbal nunca había participado, pero que había comprado porque un hombre de posición debe tener tapices, y una vajilla de porcelana china tan fina que la luz la atravesaba al colocarla frente a una vela. Don Cristóbal tenía 57 años. Su cuerpo, antes robusto, ahora se inclinaba hacia la obesidad tras décadas de excesos en la comida y mínimo ejercicio. Tenía el rostro enrojecido por el consumo constante de vino y su temperamento explotaba de ira con preocupante frecuencia. Su bigote canoso, depilado hasta las puntas, se curvaba ridículamente hacia arriba, imitando a los aristócratas europeos que admiraba, pero entre los que nunca sería aceptado. Había heredado la hacienda de su padre, quien la heredó de su abuelo. 3 generaciones de Enríquez extrayendo riqueza de la tierra mediante un sistema feudal que, en teoría, había sido abolido décadas antes, pero que en realidad continuaba, porque ¿quién impediría a un poderoso terrateniente hacer lo que quisiera con trabajadores sin alternativas? Sus invitados esa noche eran del mismo calco, otros 5 ricos terratenientes de la región, todos hombres de entre 40 y 60 años, todos regordetes por la prosperidad, todos riendo a carcajadas de chistes que no eran tan graciosos como creían, todos ignorando deliberadamente la realidad de que México ardía en una revolución que amenazaba con destruir precisamente el tipo de privilegio que representaban. El banquete fue una exhibición deliberada de excesos en tiempos de creciente escasez. Mientras los campesinos de la región comían, con suerte, tortillas con sal y quizás un puñado de frijoles, la mesa de don Cristóbal estaba cubierta de comida que haría que los reyes europeos asintieran en señal de aprobación. Cochinillo asado entero, relleno de frutas importadas, pavo en mole que tardó 3 días en prepararse con chocolate suizo y especias de Oaxaca, pescado fresco traído de la costa en hielo, un lujo absurdo considerando la distancia y el costo, montañas de arroz perfumado con azafrán importado de España, verduras que no crecían naturalmente en la región, pero que don Cristóbal hizo cultivar en invernaderos especiales a un costo irrisorio, postres franceses tan elaborados que un chef que había contratado especialmente desde la Ciudad de México había pasado 2 días creando esculturas de azúcar y chocolate que se destruirían en minutos de consumo glotón. Fue a la mitad del 5.º plato, ya nadie contaba realmente, que la conversación giró hacia la situación, como eufemísticamente llamaban a la revolución que consumía el país. Don Fernando Salgado,
un agricultor de una hacienda vecina, mencionó que recientemente había tenido problemas con trabajadores que exigían mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho a quedarse con un mayor porcentaje de sus cosechas. Ideas ridículas que les metieron en la cabeza los agitadores revolucionarios, se quejó, atiborrándose de pavo. Como si los peones supieran qué hacer con el dinero extra si lo tuvieran. Lo gastarían en pulque y mujeres, lo malgastarían todo. Exactamente, asintió don Cristóbal con entusiasmo, ya bastante borracho. Estos campesinos no entienden que les hacemos un favor al apoyarlos. Les damos tierras para trabajar, les compramos sus cosechas, les damos un propósito a vidas que de otro modo no tendrían sentido. ¿Y cómo nos lo agradecen? Quejándose de hambre. Soltó una carcajada, un sonido carente de humor genuino. Hambre, como si un trabajador necesitara comidas elaboradas. El cuerpo de un campesino está hecho para subsistir con poco. Es selección natural, adaptación a lo largo de generaciones. Mi cuerpo, se palmeó la prominente barriga, requiere una nutrición adecuada porque hago trabajo mental, tomo decisiones difíciles, llevo una carga de responsabilidad, pero un trabajador que solo siembra y cosecha, tortilla y agua son perfectamente suficientes. Los demás campesinos rieron, algunos incómodos, porque incluso borrachos reconocían el peligro de tal franqueza, pero la mayoría con aprobación, porque compartían sus sentimientos, aunque no los expresaran tan abiertamente. Don Cristóbal, animado por su público, continuó. El otro día, un trabajador, un hombre llamado Esteban, que lleva 15 años trabajando para mí, se quejaba de que sus hijos estaban demasiado delgados y que necesitaban más comida. ¿Saben lo que le dije? Que la delgadez es saludable, que la obesidad es una enfermedad de ricos y que debería estar agradecido de que sus hijos sean delgados y ágiles. Más risas. ¿Y saben lo que dijo? Que no es delgadez, es desnutrición, como si supiera la diferencia, como si un campesino analfabeto entendiera los términos médicos. ¿Y qué hiciste con él?, preguntó don Fernando con curiosidad. Le bajé el sueldo por insubordinación, dijo don Cristóbal con satisfacción. Le enseñó a no cuestionar la generosidad de su jefe. Si cree que no le alcanza para comer con su sueldo actual, veremos cómo le va con menos. Levantó una copa de vino y otros siguieron su ejemplo. Un brindis por el orden natural de las cosas. Unos nacen para gobernar, otros para servir. Unos nacen para prosperar, otros para subsistir. Encontró su propia palabra divertidísima, riendo tanto que empezó a toser, mientras el vino le salía por la nariz de una forma bastante indigna. Pero lo que don Cristóbal no sabía, lo que ninguno de los rancheros borrachos y engreídos sabía, era que Pancho Villa estaba a menos de 2 kilómetros en ese preciso momento, acampado con 50 de sus hombres dorados tras una larga marcha desde Durango. Y Villa tenía una informante entre los sirvientes de don Cristóbal, una joven cocinera llamada Lucía, que odiaba a su amo con fervor después de que éste violara a su hermana y la echara de la hacienda sin compensación al quedar embarazada. Lucía había enviado a su hijo de 9 años, corriendo en la oscuridad, con un mensaje para los revolucionarios que sabía que estaban en la zona. Don Cristóbal está de fiesta esta noche mientras la gente se muere de hambre. 5 rancheros aquí, guardias borrachos. Perfecto momento. Villa recibió el mensaje con creciente interés. De todas formas, planeaba visitar a don Cristóbal. El ranchero tenía fama de tratar brutalmente a los trabajadores, de colaborar con los federales, de ser precisamente el tipo de parásito que la revolución pretendía eliminar. Pero hacerlo durante un banquete ostentoso era una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. El ataque se produjo justo a la medianoche, cuando los ganaderos estaban tan borrachos que apenas podían mantenerse en pie. Los guardias,
Solo 6, 4 de ellos dormidos por haber robado tanto vino de la bodega, fueron dominados en minutos sin disparar un solo tiro. Villa y sus hombres entraron en el comedor como un huracán de violencia contenida, con las armas desenvainadas y los ojos brillando con una mezcla de ira justificada y diversión sombría ante la escena de excesos que habían encontrado. Don Cristóbal, parcialmente levantado de su silla en un intento fallido de escapar, se quedó paralizado al ver a Villa. El reconocimiento y el terror cruzaron simultáneamente su rostro enrojecido. «General Villa», dijo con voz temblorosa, pero intentando mantener la dignidad. ¡Qué honor tan inesperado! Si hubiéramos sabido que estaba en la región, le habríamos preparado un banquete como Dios manda. Un festín como Dios manda, repitió Villa, recorriendo con la mirada una mesa aún cubierta de comida a medio consumir. Tanto desperdicio, tanta comida que podría alimentar a 100 familias a la semana. Parece que ya tienen un festín como Dios manda. Para ustedes, al menos. Mientras los trabajadores que producen toda esta riqueza comen... ¿Qué dijeron? Miró a uno de sus doradores, que había trabajado como jornalero en una hacienda cercana y conocía las conversaciones de los campesinos. «Ah, sí, tortilla con agua. Perfecto para el cuerpo de los campesinos, ¿verdad?» Don Cristóbal palideció. ¿Cómo sabía Villa lo que había dicho? Eso fue una broma entre amigos, ¿no? Es una broma, dijo Villa con la voz peligrosamente baja. Reírse del hambre de quienes trabajan sus tierras, quienes generan su riqueza, quienes te permiten comer como un cerdo romano mientras sus hijos sufren de desnutrición. ¿Te parece una broma? Se volvió hacia sus hombres. Traigan a los trabajadores, a todos, despierten a todos los hombres, mujeres y niños de esta hacienda. Tráiganlos aquí. Durante los siguientes 20 minutos, el opulento comedor se llenó gradualmente de trabajadores confundidos y asustados, quizás 60 personas en total, la mayoría en pijama o ropa de trabajo sucia, porque era lo único que tenían, muchos con los ojos hundidos por el hambre crónica, niños con la barriga hinchada por la desnutrición, ancianos tan delgados que parecían esqueletos andantes. Se apiñaron alrededor de la mesa, pegados a las paredes, contemplando con una mezcla de miedo y confusión la escena que tenían ante ellos. Sus jefes borrachos, rodeados de revolucionarios armados, la mesa aún cubierta con más comida de la que la mayoría había visto en toda su vida. Villa esperó a que todos estuvieran reunidos y luego habló, proyectando su voz hasta llegar a cada rincón de la sala. «Buenas noches. Algunos saben quién soy. Para quienes no, soy Francisco Villa, y estoy aquí porque oí que a don Cristóbal le gusta bromear sobre el hambre. Le gusta reírse de cómo los cuerpos de los campesinos están obligados a subsistir con poco, mientras él come como un rey». Murmullos recorrieron la multitud, conmoción, ira naciente, miedo a lo que estaba por venir. «Así que esta noche», continuó Villa, «vamos a revertir la situación. Vamos a darle a don Cristóbal y a sus amigos la oportunidad de experimentar el orden natural desde una perspectiva diferente», señaló la mesa. «Trabajadores, siéntense. Esta comida es suya ahora. Cómanla toda. No desperdicien nada». Al principio nadie se movió, mirando con recelo la invitación que parecía una trampa. Pero Villa insistió. «No es un truco. La comida está aquí. Tienes hambre. Come. Es una orden, si es que necesitas una orden para aceptar lo que debería ser un derecho fundamental». Lentamente, con vacilación, los trabajadores comenzaron a acercarse a la mesa. Primero solo los niños más valientes, o aquellos demasiado hambrientos para resistirse. Luego los adultos los siguieron, y pronto la sala se llenó con los sonidos de la gente comiendo, no con la elegancia de una cena formal, sino con el hambre desesperada de quienes nunca tienen suficiente.
Las manos sacaban la carne directamente de los platos, las tortillas se usaban para recoger las salsas, los niños comían tan rápido que sus padres tenían que hacerlos más despacio para evitar que vomitaran. Muchos lloraban mientras comían. Las lágrimas se mezclaban con la comida, años de hambre finalmente saciada momentáneamente. Y don Cristóbal y sus compañeros campesinos, Villa los hizo levantarse de sus sillas y los trasladó a un rincón de la sala. Quédense ahí, observen, vean a gente que ha trabajado toda su vida finalmente comiendo bien. Pero no se conformaba con la simple observación pasiva. Había una lección más profunda que enseñar. Ahora, dijo Villa, después de que los trabajadores hubieran comido durante 20 minutos, muchos ya saciados por primera vez en años, llega la parte más importante de la educación de don Cristóbal. Se volvió hacia el campesino, que temblaba visiblemente, pues el alcohol había evaporado por completo el coraje que le había dado. Durante la próxima semana, vivirán como viven sus trabajadores. Comerán lo que ellos comen, tortillas y agua. Quizás un puñado de frijoles con suerte. Trabajarán en el campo como ellos trabajan, de sol a sol, sembrando, deshervando, cosechando bajo un sol abrasador. Dormirán donde ellos duermen, en chozas de una sola habitación sin ventilación adecuada, sin camas de verdad, sin ninguna comodidad. Durante 7 días experimentarán la vida que les han impuesto a otros durante décadas. Eso es absurdo, protestó don Cristóbal, encontrando una chispa de resistencia. Soy un legítimo terrateniente, no soy un trabajador manual. Mi cuerpo no está preparado para tal trabajo. Me matarás. El cuerpo de un campesino está hecho para subsistir con poco, le citó Villa. Pero el cuerpo de un granjero es demasiado frágil para una semana de trabajo honesto. Interesante contradicción. Se acercó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de don Cristóbal. Esta es la verdadera elección, aceptar la lección, aprender lo que significa estar al otro lado de tu sistema de explotación y posiblemente ganar algo de humanidad en el proceso, o negarse, y entonces, bueno, la revolución tiene maneras de lidiar con los granjeros que se niegan a aprender. No fue una elección real, fue una amenaza mal disimulada. Don Cristóbal, ante la probable ejecución si se negaba, aceptó con tristeza. Lo haré. Vivirás como un jornalero. Bien, dijo Villa. Y para asegurar que no haya trampas ni favores especiales, mis hombres permanecerán aquí supervisando. Cualquier intento de facilitar las condiciones, cualquier desviación de la auténtica experiencia del trabajador y el trato se rescindirá de inmediato. Se volvió hacia los demás ganaderos. En cuanto a sus amigos, tienen su propia decisión: unirse a la lección o irse de la hacienda inmediatamente y no volver jamás. Si se quedan, sufrirán el mismo trato. Si se van, perderán cualquier derecho a propiedad o influencia aquí. 4 de los 5 granjeros decidieron irse, prácticamente corriendo hacia sus caballos y desapareciendo en la noche. Solo don Fernando, por curiosidad o por estupidez, decidió quedarse. Si Cristóbal puede, yo también, declaró con bravuconería de borracho, con la intención de desaparecer por completo para la mañana, cuando se hiciera realidad su promesa. Lo que siguió la semana siguiente se convirtió en leyenda, una historia que se contaba una y otra vez, con detalles cada vez más dramáticos. Don Cristóbal, un hombre que jamás había realizado trabajo manual, fue despertado a las 4 de la mañana por un supervisor revolucionario y enviado al campo con otros trabajadores. Le dieron una azada, una herramienta que nunca había tenido en sus manos, y le indicaron que cavara hileras de maíz. En 2 horas, sus manos sangraban por las ampollas. En 4 horas, su espalda le dolía muchísimo por agacharse repetidamente. Al mediodía vomitaba por una combinación de agotamiento,
deshidratación y el impacto físico de un trabajo para el que su cuerpo nunca estaba preparado. Pero no hubo piedad. Cuando se desplomó llorando, pidiendo agua, recibió la única porción del comedor comunitario, la misma cantidad que recibía cualquier trabajador. Cuando rogó por sombra, por un descanso, le dijeron lo mismo que les decía a los trabajadores: el trabajo no se detiene solo porque estés cansado. El sol no espera tu conveniencia. La primera comida fue exactamente como lo prometieron: tortillas sencillas, no frescas y calientes, como las que se sirven en los banquetes, sino duras y rancias, con un puñado de frijoles cocidos en agua y sal. Nada más. Don Cristóbal, acostumbrado a platos elaborados de 5 ingredientes, miró la comida con asco. No puedo comer esto. Es inapropiado. Eso es lo que comen sus trabajadores todos los días, dijo el supervisor revolucionario sin compasión. Coman o mueran de hambre, la decisión es suya. Comió, no porque quisiera, sino porque el hambre de verdad, no el apetito delicado de un rico que puede elegir no comer, finalmente vence el asco. Y descubrió que, cuando se tiene hambre de verdad, incluso las tortillas duras y los frijoles sin sazonar saben bien. No bien, nunca bien, pero bien para un cuerpo que necesita combustible para seguir funcionando. Las noches eran quizás peores que los días. Dormía en una cabaña compartida con la familia de un trabajador, padre, madre y 4 hijos, todos en un espacio de unos 3 por 4 metros. No había cama individual, había una estera en el suelo, una manta fina que no aislaba del frío de la noche del desierto cuando la temperatura bajaba drásticamente. Había mosquitos. Se oía el ruido de los niños, que no podían dormir tranquilos. Se sentía el olor a cuerpos sin lavar, porque el agua era demasiado valiosa para desperdiciarla en baños diarios. Y durante todo esto, don Cristóbal se vio obligado a enfrentarse a una realidad que había ignorado toda su vida. Así vivían quienes habían creado su riqueza, no temporalmente, ni como castigo, sino para siempre. Generación tras generación, familias comiendo mal, trabajando hasta el cansancio, durmiendo en condiciones que don Cristóbal jamás habría impuesto a los animales de sus establos. Al 4.º día, algo se quebró en su interior. No fue un momento dramático de revelación repentina, sino una erosión gradual de las certezas que había albergado toda su vida. Trabajaba junto a Esteban, el mismo hombre al que le habían reducido el sueldo por quejarse del hambre de sus hijos, cuando simplemente dejó de trabajar y empezó a llorar. No eran sollozos melodramáticos, sino el llanto exhausto de un hombre enfrentado a la enormidad de su propia crueldad. No lo sabía, le dijo a Esteban con la voz entrecortada. O sea, lo sabía intelectualmente, pero no entendía. No entendía lo que era vivir así, hacerlo todos los días, sin esperanza de mejorar, sin opciones, solo supervivencia perpetua. Esteban observó a su jefe durante un buen rato. Sentía satisfacción al ver sufrir al hombre que lo había oprimido, pero también había algo más. Quizá el comienzo de comprender que don Cristóbal, por primera vez, veía a los trabajadores como seres humanos en lugar de recursos. Ahora ya lo sabes, dijo Esteban finalmente. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento cuando termine la semana? Esa era una buena pregunta. Villa había hecho la misma pregunta cuando lo visitó al 5.º día para verificar el progreso de la educación. Encontró a don Cristóbal, ahora mucho más delgado, con la piel quemada por el sol, las manos callosas y sangrantes, sentado y exhausto después de un día de trabajo. ¿Aprendiste algo?, preguntó Villa sin preámbulos. Don Cristóbal levantó la vista, con los ojos vacíos del espíritu arrogante que lo había caracterizado toda la vida. Aprendí que soy un monstruo, que pasé 57 años siendo un monstruo sin darme cuenta, porque los monstruos no ven su propia monstruosidad
cuando están rodeados de otros monstruos que hacen lo mismo. Y, insistió Villa, el reconocimiento sin acción es inútil. ¿Qué harás diferente? No sé, admitió don Cristóbal. Aumentar los salarios, mejorar las condiciones de vida. Parece insuficiente. ¿Cómo compenso décadas de explotación? ¿Cómo recupero el hambre que infligí, la educación que negué, la dignidad que robé? No puedes deshacerlo, dijo Villa con brutalidad. El pasado es permanente, pero puedes cambiar el futuro. Puedes transformar una hacienda feudal en una cooperativa donde los trabajadores tengan voz, participen en las ganancias y tengan dignidad. O puedes volver a las viejas costumbres en cuanto me vaya, demostrando que esta semana fue solo un teatro temporal sin cambios reales. Se acercó más. Y si haces eso, si vuelves a la explotación, volveré. Y la próxima vez no habrá lección, solo habrá justicia revolucionaria. ¿Entiendes? Don Cristóbal lo entendió. Al terminar la semana y ser liberado del trabajo forzoso, hizo algo sin precedentes. Convocó una asamblea de todos los trabajadores y anunció cambios. Los salarios aumentaron un 50%. La jornada laboral se redujo de 14 a 10. Se construyeron casas nuevas y mejores para las familias de los trabajadores. Un porcentaje de la cosecha iba directamente a los trabajadores en lugar de que todo fuera para el patrón. Una escuela para los niños, contratando a un maestro de verdad en lugar de dejarlos analfabetos. Los trabajadores escucharon con una desconfianza nacida de décadas de promesas incumplidas. «Lo creeremos cuando lo veamos», dijo Esteban expresando lo que todos pensaban. Y sorprendentemente, don Cristóbal cumplió. No a la perfección. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, y ocasionalmente recaía en actitudes paternalistas o decisiones unilaterales. Pero lo intentó de verdad. Construyó casas, pagó mejores salarios y fundó una escuela. La Hacienda San Rafael se convirtió, si bien no en la cooperativa igualitaria que Villa había imaginado, al menos en algo mucho más justo de lo que había sido. Don Fernando, en cambio, solo sobrevivió 3 días antes de huir en la noche, jurando venganza. Nunca regresó a la hacienda. Finalmente abandonó México por completo, muriendo en el exilio en España 20 años después, amargado e impenitente. Algunos aprenden, otros se niegan. La historia del banquete y la lección posterior se difundió rápidamente por toda la región y luego por todo México. En algunas versiones, Villa obligó a don Cristóbal a comer solo pan y agua durante meses. En otras, el ranchero murió por exceso de trabajo. En otras, la conversión fue instantánea y dramática. Don Cristóbal se convirtió en un ferviente revolucionario que distribuyó todas las propiedades. La realidad fue menos dramática, pero quizás más significativa. Don Cristóbal nunca se convirtió en revolucionario. Siguió siendo esencialmente un conservador que creía en la propiedad privada y la jerarquía social. Pero aprendió, por experiencia directa y forzada, que la jerarquía no justificaba la crueldad, que la propiedad conllevaba responsabilidades, que quienes trabajaban la tierra eran seres humanos merecedores de dignidad básica, incluso si él los consideraba subordinados. No fue una transformación completa, pero fue un cambio real. Y para los trabajadores de la Hacienda San Rafael, el cambio significó la diferencia entre la desnutrición y una alimentación adecuada, entre el analfabetismo y la educación de los niños, entre la desesperación y la posibilidad de una vida ligeramente mejor. Cuando Villa fue asesinado en 1923, don Cristóbal, que entonces tenía 66 años, asistió discretamente al funeral. Pocos notaron al anciano campesino entre la multitud de revolucionarios y campesinos. Pero se quedó y mientras bajaban el cuerpo susurró: «Gracias por obligarme a ver. Gracias por la lección que odié, pero necesitaba. Gracias por no matarme cuando lo merecía». Fue una gratitud compleja.
Gratitud por la crueldad que se reveló como misericordia, por la humillación que enseñó humanidad, por el castigo que salvó el alma aun destruyendo el ego. No muchos pueden expresar gratitud por semejante experiencia, pero don Cristóbal, en ese momento, estaba genuinamente agradecido. Murió en 1932, a la edad de 75 años. En su testamento legó la hacienda no a parientes lejanos, sino a una cooperativa de trabajadores, estableciendo que la tierra pertenecería a quienes la trabajaran. Fue una decisión radical para un hombre de su clase y generación, y surgió directamente de 7 días de julio de 1914, cuando se vio obligado a experimentar la vida al otro lado del sistema que había controlado, cuando se rió del hambre del pueblo, y Pancho Villa le dio una lección que jamás olvidó. La lección era simple, pero profunda. La empatía no se enseña solo con palabras. A veces requiere experiencia directa, incluso forzada, incluso dolorosa. Y si bien obligar a alguien a vivir semejante experiencia era éticamente cuestionable, Villa prácticamente esclavizó a don Cristóbal durante una semana, también produjo un cambio que la persuasión sutil jamás habría logrado. Fue la contradicción lo que definió a Villa, un revolucionario que empleó métodos brutales con fines defendibles, que violó derechos para enseñar sobre ellos, que forzó a la gente a ser humana mediante procesos profundamente inhumanos. No hubo una solución clara a esta contradicción, solo el reconocimiento de que, en un mundo donde las estructuras de poder han estado arraigadas durante siglos, el cambio a veces requiere fuerza, y la educación a veces se logra mediante la dura escuela de la experiencia forzada, en lugar de la pedagogía amable del debate racional. El día que el campesino se rió del hambre del pueblo, fue el día que selló el destino, no la muerte física, sino la muerte de la vieja conciencia, el nacimiento, tras una prueba dolorosa, de una nueva comprensión que, aunque imperfecta e incompleta, era real. Y quizás esto, más que cualquier batalla ganada o territorio conquistado, fue el verdadero objetivo de la revolución. No solo redistribuir la riqueza, sino transformar la conciencia. No solo cambiar a quienes gobernaban, sino cómo lo hacían. No solo alimentar a los hambrientos, sino hacer que quienes nunca habían sentido hambre comprendieran lo que significa estar verdaderamente hambriento. Fue una lección que don Cristóbal jamás olvidó. Y los trabajadores que se beneficiaron de los cambios resultantes transmitieron la historia de cómo el hombre que se rió de su hambre se vio obligado a sentir su propio estómago vacío, sus propias manos sangrantes, su propia espalda rota, y cómo esa experiencia brutal e injusta como fue, produjo una transformación que las palabras por sí solas jamás habrían logrado.